Hola Fabio, mi nombre es Juliana Gutiérrez Yo soy Nicolás Briceño. y somos el grupo 5 y vamos a hablar del texto Arquitectura Análoga de Aldo Rossi. Entonces, empezando, eh, Rossi nos habla pues nos hace una introducción hablando de su texto de la ciudad análoga para empezar a hablar de lo que significa la analogía y cómo la aplica a la arquitectura. Entonces nos dice que es una operación lógico-formal que se traduce a un modelo específico. Y Básicamente, nosotros creemos que él está explicando el origen de su arquitectura y está diciendo que la arquitectura no sale de la nada, sino que parte de un proceso cuyo origen es la analogía. Entonces siempre va a haber un referente. Y digamos, ese pensamiento es clave porque nos permite como adentrarnos en el posmodernismo y todo ese tema de la apropiación de posguerra. Entonces es esa conciencia del origen de las cosas y él básicamente nos está diciendo que sus proyectos parten de cosas específicas y permite establecer relaciones entre arquitectura, arte, música, poesía y cómo todos esos elementos configuran su propuesta arquitectónica. y hay un elemento muy importante como dentro de este pensamiento analógico y es como el volcarnos hacia el pasado, pero a la vez ser introspectivos. Entonces nos habla de que el pensamiento analógico captura elementos propios de la historia de la arquitectura, pero también de la historia de la ciudad y a la vez como que hace que estos elementos generen un pensamiento introspectivo para generar la misma arquitectura. Se trata como de una investigación personal que involucra experiencias personales, pero también es colectiva, en el sentido de que eh, necesita hablar de un contexto y adaptarse a un contexto específico. Eh, En nuestro orden de ideas, em, básicamente la arquitectura y el proceso de construcción de las ciudades es un proceso que tiene un origen, un mismo origen, un solo origen, y que se va transformando, sí, pero la raíz es la misma y se establecen relaciones entre cada elemento. O sea, los elementos no son individuales, sino que entre todos conforman una unidad que parte de una misma intención. Creo que se podría decir eso. sí. Eh, Nos habla también de un elemento, pues sí está el elemento histórico, pero también está ese elemento de la memoria, que es mucho más profundo que simplemente hechos históricos. Se habla de una autobiografía, o sea, la arquitectura se convierte en cierto modo en autobiografía, que tiene que ver no solamente con hechos físicos, sino con hechos culturales y colectivos. Todo ese tema de la memoria creemos que viene pues de un discurso de lo semiótico y, y lo semiológico que básicamente habla de los elementos indéxicos y qué es lo indéxico, o sea, indicios, rastros, aspectos que remiten a algo sin ser literal. Entonces, es todo un interés que pues es evidente en la lectura eh, por la época en la que está. Y bueno, a mí me parece interesante la manera en que Rossi también nos habla de sus proyectos, pero como de la manera en que se fueron generando a partir de ver elementos que se repetían en distintos edificios, en distintos lugares. Entonces nos habla de que sus proyectos podrían como reunirse dentro de un álbum de ilustraciones de cosas que él ya había visto. Eh, pues pone como ejemplo como galerías, casas, industrias, son muchos edificios que de alguna manera pueden despertar en él algún interés y que se terminan reflejando en su arquitectura. Más adelante nos dice que, digamos, son cosas que pueden parecer irracionales, pero que de alguna manera sí implican un ejercicio de razonamiento para poder entenderlos. Bueno, y ya para concluir, creemos que es importante cuando habla sobre el lugar y explica que no, a la hora de hacer arquitectura no hay una mímesis en,
en, en el edificio cuando se va a insertar, sino es más bien una superposición en el ambiente. Y eso ya está sentando un precedente muy fuerte en la visión que tiene Rossi de la ciudad y la arquitectura. Sí, y de lo que estábamos hablando era como es una superposición de varios elementos, no solamente la arquitectura, sino que tiene que ver con un contexto, con una historia y con elementos que se encuentran no necesariamente en la misma zona, pero que pueden ser aplicados y reinterpretados.